dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. Pues estamos estudiando entonces Éfeso o la carta a los Efesios verso a verso. La semana pasada ya vimos un poco acerca de quién es el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta. Conocimos un poco de cómo es que se convierte al Señor Jesucristo, quién era antes, fue un judío nacido en Tarso de Cilicia, esa provincia romana, por lo tanto tenía esa especie de doble nacionalidad, tanto judía como romana. Después de ser un perseguidor de la iglesia, se vuelve en un seguidor de Cristo, y ya convertido a Cristo, o ya una vez que su vida ha seguido al Señor Jesucristo, es que escribe muchas cartas, escribe una serie de cartas. Varias de ellas las tenemos aquí en nuestras Biblias, y una de ellas es esta, la carta a los Efesios. Se cree que fue escrita aproximadamente entre el año 60 y 62 después de Cristo, que es cuando también se cree el apóstol Pablo está preso en Roma, y es ahí donde posiblemente haya escrito esta carta. Hasta hace pues un tiempo, es decir, los traductores y aquellos que han hecho trabajo con la escritura, siempre sin ninguna duda se le había adjudicado esta carta al apóstol Pablo, pero recientemente ha habido algunos que ponen en duda la autoría del apóstol, aunque pues todo parece indicar que ciertamente sí fue él. Hay algunos que dicen que por la similitud que tiene con la carta a los colosenses, parecería ser una copia de esa carta que alguno de los alumnos o discípulos de Pablo haya escrito, poniendo como autor a Pablo, aunque no haya sido él, pero pues es muy difícil que haya ocurrido eso. Más también porque en alguna parte de la carta a los Efesios dice que se conduzcan con toda verdad y honestidad, y sería algo que este hombre no estaría llevando a cabo al decir que es Pablo quien la escribe y no ser él. Entonces es muy difícil que no haya sido el apóstol Pablo. Todo apunta a que sí fue él quien escribió esta carta. Y bueno, vamos a leer entonces, vamos a darle una lectura general al capítulo 1, y después nos vamos a regresar al verso 1 para ir ya considerando algunas de las cosas que vamos a estar estudiando. Pero vamos a leer todo el capítulo 1 para que tengamos idea de qué va a estar hablando aquí el apóstol Pablo. Dice Efesios 1, verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a detenernos aquí hasta el verso 14. Algo que es muy curioso en esta carta, en el verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Nos dice aquí el apóstol que es un mensajero o un servidor o un embajador. Recordemos que apóstol lo que significa es como un enviado, como un mensajero. Entonces diría Pablo, enviado o mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nos da a entender que es alguien que está sirviendo al Señor Jesucristo, pero por la voluntad de Dios, que fue Dios
quien eligió al apóstol para que fuese un servidor o un mensajero del Señor Jesucristo. Y después dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Fíjense lo curioso, primero dice de Cristo, apóstol de Cristo o servidor de Cristo por la voluntad de Dios. Y después dice a los santos y fieles en Cristo. Es curioso que utilice esos términos de Cristo, por Dios o por la voluntad de Dios y en Cristo. Esto si lo pudiéramos comparar, yo no conozco mucho de música, la verdad es que sé muy poquito de música, pero de las pocas cosas que conozco es que cuando en una partitura o cuando uno puede ver las notas de una canción, comúnmente se ponen unos símbolos al principio y los que conocen de música saben más o menos en qué tono se tiene que tocar, a qué ritmo, es decir, con solo ver el principio de la partitura ya se dan una idea más o menos de qué trata la canción, ¿no? Todo o lo que se va a tocar. Y esto es algo muy similar lo que hace aquí el apóstol Pablo, al menos en esta carta, no sé si en otras lo haga así, pero en esta carta podemos ver cómo el apóstol continuamente va a mencionar que fuimos elegidos por Dios en Cristo, que fuimos... Esto dice por Dios en Cristo, es decir, nos habla de esa unidad, como aquí dice, soy en Cristo, pero por Dios, por la voluntad de Dios, a ustedes que son los santos y fieles en Cristo. Dos de las cosas que nos enseña esto es que la carta lleva más o menos ese ritmo, si podemos compararlo con la música, en la que nos va a estar haciendo una comparación continua en de que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios lo decidió y que fue manifestado en Cristo y que el Espíritu Santo, porque al final de lo que leímos se habla del Espíritu Santo como ese sello, como esa garantía de que lo que Dios determinó hacer en Cristo, el Espíritu Santo es la garantía de que se va a cumplir. No es que Dios haya dicho, bueno, pues voy a ver si lo hago, quizá después me arrepienta. Lo que Dios ha determinado hacer con cada uno de nosotros en Cristo Jesús está garantizado por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es un resumen sumamente, digamos, corto de lo que está hablando estos primeros versos de lo que es la carta a los Efesios. Entonces nos deja ver eso, ¿no? Como que ese va a ser el tema principal de la carta. Dice nuevamente, vuelvo a leer, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y después dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. También aquí algo que nos deja ver es que si nosotros podemos ser santos y podemos ser fieles es en Cristo. No es por nosotros, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra capacidad, sino lo que podamos llegar a hacer es en Cristo, que es otra de las cosas que va a estar mencionando continuamente el apóstol Pablo en esta carta y principalmente en estos primeros 14 versos, ¿no? Entonces vemos cómo si nosotros podemos hacer algo va a ser en Cristo Jesús. En Cristo es quien podemos hacer algo por la voluntad de Dios que fue quien nos eligió. Un dato curioso, aquí al final del verso 1 dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hay algunos escritos o manuscritos antiguos en los que no aparece esta frase en Éfeso, solamente dice a los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros. Se cree que esta era una carta que ciertamente fue escrita a Éfeso, pero que después se volvió como una carta circular, es decir, una carta que era leída en muchas otras iglesias y entonces decidieron quitarle esa parte de en Éfeso para que pudiese leerse en otros lugares sin algún tipo de complicación, ¿no? Que nada más dijera, por ejemplo, que le enviaran, no sé, a Tiatira, por decir algo, y entonces leían a los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros, sin tener que mencionar que era para Éfeso esta carta. No hay algunos que dicen que ni siquiera era para Éfeso directamente, sino que era una carta circular y que al lugar al que se enviaba le ponían, ¿no? A los santos que están en Éfeso, en Tiatira, en Pérgamo, en la Odisea, en Corinto, en Galacia, en fin, en cualquier lugar. Pero la postura a la que han llegado los teólogos y los que pues se dedican a estudiar profundamente las escrituras es que ciertamente fue escrita a Éfeso y que después de ahí fue distribuida a otros lugares y entonces fue ahí donde se eliminó esa parte de Éfeso para que fuera una carta como general y no que se tomara como específica, ¿no? Para que la gente no pudiera pensar que habría cosas que no les eran de interés a ellos porque era una carta a otra ciudad, sino que pudiera leerse de manera general, pero solamente es un dato, de cualquier manera es parte de nuestra escritura, inspirada por Dios, y cualquiera que sea la explicación, pues no es de relevancia para nuestra fe, ¿no? Solamente es un dato curioso. Verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Nuevamente se menciona ahí al Padre y al Señor Jesucristo, que nos habla tanto de la unidad que tiene el Padre con el Hijo, pero a lo largo también de la carta nos va a hablar de la unidad que hay entre el Hijo y su iglesia, cómo Dios organizó, planeó todo de tal manera que lo que la voluntad de Dios está ya dicho, se cumple en el Hijo, y el Hijo lo lleva a la iglesia, y entonces lo que nosotros podemos hacer es en Cristo. Nos habla de la unidad del Padre con el Hijo, pero también del Hijo con la iglesia, y el Señor Jesús lo dejó muy claro en esa oración que hace en Juan 17, cuando dice, para que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Ya desde entonces el Señor Jesús dejaba de ver que uno de los propósitos de todo lo que Dios había planeado es que fuéramos uno con Él, no solamente que lo conociéramos, sino que fuéramos uno con el Señor Jesucristo. Dice entonces, bendito el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta forma en que comienza bendito sea el Dios y Padre, comúnmente la primera frase, bendito sea Dios, se cree que era una expresión que utilizaban los judíos al comenzar sus oraciones, que se cree que era una manera en que podían ellos comenzar a tener alguna reunión, siempre decían bendito sea Dios y comenzaban, ¿no? Pero bueno, al menos el apóstol Pablo lo utiliza aquí como una expresión de agradecimiento, como una expresión de glorificar a Dios por todo lo que después va a mencionar, ¿no? Dice entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál sería aquí la palabra clave? Bendito o bendición. Bendito es el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. Una de las más grandes bendiciones que nosotros podemos obtener de parte de Dios es el perdón o el arrepentimiento de pecados. Esto lo podemos encontrar, si me acompañan, al libro de los Hechos, por favor. Vamos rápidamente a Hechos, a ver qué es lo que dice acerca de esta Hechos capítulo 3. Porque vamos a ver algunas de estas bendiciones. Cuando habla de bendiciones espirituales, no es que vaya en contra de las bendiciones materiales, no es que solamente se enfoque a lo espiritual y no que puedan venir a nuestra vida bendiciones materiales, sino que todas las bendiciones, sean espirituales o materiales, provienen de Él. Por eso es que también dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No me adelanto, eso lo vamos a ver ahorita, pero quiero que tengamos presente que cuando habla de bendiciones espirituales, no es que estén negando o haciendo a un lado las bendiciones materiales, ¿no? Hechos capítulo 3, y vamos a leer, por favor, lo que dice a partir del verso 25 y 26. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Con qué fin? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí está hablando el apóstol Pedro a judíos, porque es lo que dice al principio, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Pero vean lo interesante que menciona el apóstol Pedro en el verso 26. Dice a vosotros primeramente, no dice a vosotros únicamente, como haciendo a un lado a todo aquel que no es judío. Ciertamente le está hablando a los judíos y le dice a ustedes primeramente, dando a entender o dejando ver que después de ellos iba también a ser bendecido otro pueblo, que es el pueblo gentil, en el cual entramos tú y yo. Tú y yo somos parte de esa bendición que menciona aquí cuando dice que envió al Señor Jesucristo o al Hijo, dice, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué es convertir de su maldad? Es como dar media vuelta, que es la misma idea también que nos da el arrepentimiento, dar media vuelta e irnos al lado contrario. Entonces, una de las bendiciones, yo creo que de las más grandes bendiciones que Dios nos pudo dar en Cristo es el arrepentimiento o el convertirnos de nuestra maldad, porque es lo que nos da acceso a todo lo demás. Si nosotros no nos arrepentimos y no nos convertimos de nuestra maldad, entonces seguimos lejos de Dios, seguimos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero es el arrepentimiento, el convertirnos de nuestra maldad y que en Cristo encontremos el perdón de pecados. Es en esa bendición en la que tú y yo tenemos acceso a todo lo que demás vamos a ir viendo, ¿no? Pero
Esto para mí es de lo más importante y vale la pena mencionarlo, que lo que aquí habla de esa bendición para que os bendijese a fin de que cada uno de vosotros o de nosotros nos convirtamos de nuestra maldad. Pero vamos a ver otras bendiciones espirituales, porque esta frase de repente es un poco, o al menos a mí me costaba un poco entenderla, como que bendiciones espirituales, ¿a qué se refiere? Vamos a ver un par de ejemplos de lo que es una bendición espiritual. Insisto, no es que no entren dentro de estas bendiciones lo material, que es como la prosperidad económica, como el tener una casa o tal vez un auto, o tener ropa abrigadora, no sé, cosas que son materiales. También Dios en algún momento ha decidido bendecirnos, pero debo también dejar claro que ese tipo de bendiciones, las bendiciones materiales, no son iguales para todos. Conocemos gente creyente, gente de Dios, que puede tener una muy buena economía, pero hay otra gente que no. Incluso el mismo apóstol Pablo, en una de las cartas que escribe, en la carta a los Filipenses, dice: he aprendido a estar saciado como a tener hambre, a tener abundancia como a padecer escasez. Dice: en todo y por todo he sido enseñado. Entonces nos deja ver cómo el apóstol Pablo no fue alguien que siempre gozara de una bendición que sobreabunde, ¿no? Había momentos en los que tenía que padecer hambre, como también para padecer escasez. Y otra de las cosas que podemos ver, y lo vimos la semana pasada, es que el apóstol Pablo padeció, pero en serio, apedreado, náufrago, encarcelado, azotado. O sea, todo lo que el apóstol en algún momento vivió, pues no fueron cosas que cualquiera de nosotros desearíamos, ¿no? Uno preferiría evitar esas situaciones. Entonces, cuando se habla de las bendiciones materiales, debemos de tener en cuenta que no todos los hijos de Dios van a tener exactamente las mismas bendiciones materiales. A cambio de que las espirituales, vamos a ver lo que dice. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8, de donde estamos en Hechos, adelantito en Romanos capítulo 8. Esto que vamos a leer es una bendición. Aunque la Biblia no lo menciona así tal cual, esto es una bendición, pero nosotros podemos entender que esto es una bendición de parte de Dios, ¿sí? Romanos 8, ya están ahí. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, es una bendición que cuando uno está en Dios, cuando uno cree en Dios, cuando uno se ha acercado a Dios, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, cuando tú y yo estamos en ese amor a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Lo cual quiere decir que los que están lejos de Dios, no todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que suceden en sus vidas que son para su tristeza y destrucción y depresión, y que los llevan incluso a la muerte, no hacia nosotros. Todas las cosas, dice aquí, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No sé quién de los que estamos aquí podemos tener ahora mismo en mente algo que podamos decir: sí, es cierto, esto que para mí en algún momento yo no le encontraba nada de bueno, Dios lo encaminó a que de eso saliera algo bueno, una bendición, que obtuviera algo, no sé, mejor, ¿no? Un crecimiento en lo personal, como familia, como matrimonio. Podemos nosotros ver cómo esto que menciona aquí es una bendición espiritual, no es algo material que podamos palpar, pero sí es una bendición el saber que pase lo que pase en mi vida, Dios lo va a encaminar a bien. Eso es una bendición. Entonces debemos de tener presente que cuando habla de las bendiciones espirituales, son aquellas que Dios ha determinado que sucedan. Y ven lo que dice aquí: y sabemos que a los que aman a Dios, no dice a algunos de los que aman a Dios. Esta es una de esas promesas que abarcan a todos, a los que aman a Dios, aunque no dice a todos, pero está implícito en decir: y a los que aman, o a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces vemos cómo lo que suceda en nuestra vida, si nosotros somos de los que amamos a Dios, siempre va a terminar en algo bueno. Otro ejemplo que podemos ver es lo que está en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 9. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuál es la bendición que podemos encontrar aquí? Que en Cristo no nos hace falta nada. Eso es una bendición. Hay gente que puede tener riquezas sin Cristo y se siente incompleto. Puede tener fama sin Cristo y sigue incompleto.
puede tener lujos, viajes, no sé cuántas cosas podamos mencionar, pero si no está Cristo en su vida, esa persona sigue incompleta. No así con nosotros. Nosotros incluso podemos tomar el ejemplo de lo que escribió el profeta Habacuc, cuando dice, aunque falte la higuera y falte el producto del campo y en los corrales no haya vacas, y menciona muchas cosas ahí que pueden escasear. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En otras palabras, el profeta Habacuc lo que está diciendo, mi alegría es Dios, aunque todo lo demás falte, mi alegría y mi confianza es Dios. Con Dios estoy completo, y es lo mismo que nosotros vemos aquí en Colosenses cuando dice que y vosotros estáis completos en Él. Si tenemos a Cristo, no nos falta nada. Puede ser que haga falta en lo material, que de repente aún la salud pueda no estar tan bien como uno quisiera, que haya algún tipo de enfermedad, de dolencia, pero eso no quiere decir que estamos incompletos. Simplemente nuestro cuerpo se enferma, se cansa, se desgasta. Puede ser que no tengamos la economía que nosotros desearíamos, pero en Cristo no nos hace falta nada. Como personas estamos completos. Entonces, eso es una bendición, que nosotros nos podamos sentir plenos, completos, llenos en el Señor Jesucristo, independientemente a lo que nosotros podamos o no tener. El apóstol Pablo, lo que les mencionaba en la carta a los Filipenses, cuando dice, he aprendido a estar saciado como a tener hambre, y lo que menciona ahí es en ese contexto cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo lo puedo soportar porque es Cristo mi fortaleza. No son las riquezas, no es la comida, no son los placeres, los lujos. Dice, Cristo es quien me fortalece. En Cristo encuentro esa fortaleza, y dice, todo lo puedo soportar porque mi fe, mi confianza, mi vida no está apoyada en los bienes materiales, sino en Cristo. Es en ese contexto que él menciona, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es mi fortaleza, entonces todo lo puedo soportar. Entonces vemos aquí que en Él encontramos la plenitud, y eso es una bendición, es una de esas bendiciones que Dios nos dio. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y una más, vamos a ver una bendición más, está en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, primera de Pedro 1, a partir del verso 17. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ven lo que dice el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuál es la bendición? O entre una de las bendiciones que menciona aquí, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y dice, no con cosas materiales o no con cosas corruptibles como oro con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso es una bendición, hermanos, que tú y yo ya hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Vana por qué? Porque no producía nada bueno, hablando de lo espiritual o de la eternidad. Puede ser que haya gente que diga, bueno, pero yo antes de conocer a Cristo trabajé mucho y logré hacerme de mi casa y de un terreno y de un auto. Eso está bien, pero ni la casa, ni el terreno, ni el auto producen nada en tu eternidad. Nada de eso te puede salvar, nada de eso son de esos tesoros en el cielo de los que habla el Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, es que hoy tu vida tiene un propósito distinto y también una eternidad distinta. Tu eternidad ya no está en incertidumbre. Hoy sabes que si tú amas a Dios, que si sigues a Cristo, entonces tu eternidad está asegurada. Fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, de mi vana manera de vivir, y hoy tenemos una eternidad muy diferente. ¿Gracias a qué? A la elección de Dios, primeramente, pero también lo que dice aquí, a la sangre o al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y esa es otra bendición espiritual, por mencionar algunas, porque podríamos llevarnos todo este tiempo y otras muchas reuniones más, hablando de las bendiciones que nosotros obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, dicho esto, regresemos por favor a Efesios. Ya vimos algunas de esas bendiciones espirituales, solamente algunas,
para que podamos tener un poco de idea a qué se refiere con bendito sea el Dios y Padre, verso 3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esos lugares celestiales? Vamos a ver aquí mismo en el capítulo 1, para que podamos tener una idea. Vamos a leer a partir del verso 20, Efesios 1:20, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjense lo que dice: sentándole a su diestra, es decir, a la diestra de Dios en los lugares celestiales. ¿Qué nos da a entender esto? Que los lugares celestiales es donde está Dios, el trono de Dios, el reino de Dios, porque dice sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Una cosa que nos enseña la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo lo menciona, pero algo que nos deja muy claro la Biblia es que el trono de Dios está en el cielo y que la tierra es el estrado de sus pies. Allá arriba está el trono de Dios, no en la tierra. Allá arriba está el trono de Dios y aquí en la tierra dice que la tierra es el estrado de sus pies. Eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia. El Señor Jesucristo lo menciona en el Nuevo Testamento cuando dice: no juréis ni por el cielo ni por la tierra, dice, porque el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Es decir, el Señor Jesús sigue dando como vigente que el trono de Dios está en el cielo, ¿no? Esto lo menciono para que tengamos esa idea que los lugares celestiales es donde está el trono de Dios. Entonces lo que quiere dar a entender aquí que fuimos bendecidos en los lugares celestiales es que esas bendiciones provienen de Dios, son de Él. Eso también nos lo dice Santiago en la carta que él escribe, Santiago 1:17. Si gustan buscarlo y si no se los leo rápido para que veamos qué es lo que dice Santiago acerca de esto. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo vuelvo a leer: toda buena dádiva y todo don perfecto, o en otras palabras, toda bendición proviene, dice aquí, de lo alto, o desciende de lo alto, es decir, de los lugares celestiales. También lo podríamos leer así. Dice: del Padre de las luces. Entonces vemos que toda bendición con la que nosotros hemos sido bendecidos proviene de Dios. No hay otro, no hay nadie más que nos pueda bendecir, y mucho menos con bendiciones espirituales. Si se habla de bendiciones espirituales, forzosamente provienen de Dios, del Padre de las luces, desciende de lo alto, y dice aquí que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, donde está Dios, en Cristo. Si nosotros podemos acceder a esas bendiciones es por medio de Jesucristo. No hay otro modo, no hay otra manera. Solamente por medio de Jesucristo es que tú y yo podemos tener las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, que son algunas de las que ya leímos, ¿no? Algunas de esas bendiciones. Entonces, con lo que nos quedamos en este verso es que Dios nos ha bendecido por medio de nuestro Señor Jesucristo, o dicho de otra manera también, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por su muerte y resurrección nos dio el perdón de pecados, y es por eso que tú y yo podemos hoy tener las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Verso 4, llegamos al verso 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto de la elección y la predestinación es todo un tema que es muy profundo. No lo vamos a tocar ahorita, entre otras cosas porque queda muy poco tiempo, y además ahorita quiero enfocarme en lo que dice aquí, que nos escogió en Él, es decir, en Cristo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En otras palabras, si todavía el mundo no existía, pues claramente y obviamente tú y yo tampoco. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos eligió antes de que existiéramos, antes de que tú y yo pudiéramos hacer algo para que Dios nos eligiera. Él ya nos había elegido. Esto acaba por completo con el ego del ser humano en pensar que yo hice algo para que Dios me eligiera, que Dios vio mis capacidades y cualidades y virtudes y entonces Dios me eligió. Todavía no existía no solamente yo, ni siquiera el mundo existía cuando Dios ya nos había elegido. Y esto echa por tierra el ego del ser humano para que no pensemos que fuimos elegidos porque fuimos buenos o porque hicimos algo. Vamos a Romanos, por favor, para que veamos lo que se menciona ahí acerca de la elección. Dice lo siguiente, Romanos 9:10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, fíjense lo que dice el verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien
ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Recordemos que Esaú era el hermano mayor, el primogénito, el que debía recibir la bendición, y Jacob, al ser el hermano menor, o al menos el segundo, no recibía esa bendición. Pero antes de que naciesen, es decir, todavía Jacob no hacía nada, ni todavía Esaú no hacía nada, Dios ya había dicho: el mayor servirá al menor. Entonces nos damos cuenta que la elección de Dios está antes incluso del nacimiento tanto de Esaú como de Jacob. Esaú todavía no desechaba su primogenitura, Jacob todavía no le compraba la primogenitura, y ya Dios había dicho que él iba a bendecir a Jacob, diciendo: el mayor servirá al menor. Esto es lo que nos deja ver que es por cuestión de la elección de Dios. Es lo que dice en el verso 11, al final del verso 11 dice: no por las obras, sino por el que llama. Tú y yo no hicimos nada, fue cuestión de Dios, fue elección única y soberana de Dios. Así es que no tenemos de qué jactarnos de que Dios nos haya elegido, porque no hicimos nosotros absolutamente nada. Más bien lo que sí hicimos es todo lo contrario. Nuestra vida, lo único que tú y yo hacíamos era alejarnos cada vez más y más de Dios por causa de nuestro pecado. Sigo leyendo un poquito más. Vean lo que dice en el verso 15, Romanos 9:15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces vemos cómo la elección proviene de Dios, y tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver en eso. Si fuimos elegidos es por la gracia, por la misericordia y por el amor de Dios, y no porque tú y yo seamos merecedores de algo. Nada, mis hermanos. Y esto es, regresemos por favor a Efesios. Una de las frases que se repite en este pasaje es lo que encontramos en el verso, el final, en el verso 14, dice: para alabanza de su gloria. Esto lo que nos da a entender es que si fuimos elegidos no es por nosotros, sino para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, de la misericordia que Él tuvo para con cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, retomando el punto, vuelvo a leer verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, vuelvo a decirlo, tú y yo no hicimos nada, y después dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de la elección de Dios es que fuésemos santos y sin mancha. El pastor Sugel Michelén dijo lo siguiente: la santidad es el fruto de la elección, no la causa. Para mí esa frase me impactó cuando él dijo: la santidad es el fruto de la elección, no la causa. Y a veces hay quien pueda pensar que Dios eligió por ser santos, ¿no? Que fue la causa. Como vio que era santo, entonces Dios lo eligió. No, no es así. No es la causa, sino la santidad es el fruto de la elección. En otras palabras, el propósito del cual Dios nos eligió es para ser santos. Eso es lo que Dios tiene como propósito, entre otras cosas, ¿no? Es decir, o parte, o de lo que se deriva de la santidad son muchas más cosas, pero uno de esos propósitos, conforme a lo que dice aquí, que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas. Es una de las cosas que Dios se propuso, para que dentro de los propósitos que había, es que tú y yo fuésemos santos y sin mancha. ¿Qué es santo? Pues es apartado. Alguien que se aparta para Dios, que se consagra a Dios, que se aleja del mal, que hace el bien, que en su vida no hay mancha, no hay ningún tipo de pecado, no hay ningún tipo de situación en su vida que pueda manchar lo que él hace, lo que él dice, la forma en que se conduce. Somos santos y sin mancha, o al menos es ese propósito en el que Dios espera que tú y yo seamos, y no es una opción. Si tú crees en Dios, si tú crees en el Señor Jesucristo, no es una opción ser santo, sino es el propósito de tu elección. No hay opción, no es que bueno, te eligió, ya si tú quieres ser santo está bien, no, es el propósito, tenemos que ser santos, y para ello, como lo hemos como hemos estado observando a lo largo de estos pocos versos que hemos visto, es en Cristo Jesús. Tú y yo podemos ser santos, fieles, sin mancha, va a ser por la obra del Señor Jesucristo,
en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Buscar al Señor Jesucristo a lo largo de su palabra, de la oración, de congregarnos en una iglesia, es estar apegados a Cristo, y es la forma en que tú y yo vamos a poder mantenernos en ese camino de santidad y de fidelidad, como menciona al principio el apóstol Pablo. Dice a los santos que están en Éfeso, a los santos y fieles, dice que están en Éfeso. Así es que si tú y yo podemos mantenernos fieles, santos y sin mancha, es gracias al Señor Jesucristo, a su obra redentora en la cruz del Calvario. Y sigamos buscando al Señor Jesús. Vemos como aquí en estos apenas 4 versos que hemos visto, una y otra vez el apóstol Pablo dice a Dios el Padre, al Señor Jesucristo, en Dios, Él nos eligió en Cristo. Eso que nos enseña que nuestra vida depende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que sigamos buscándole, sigamos estudiando. Hasta aquí le dejamos, se nos acaba ya el tiempo, pero espero que estos 4 versos que pudimos considerar hayan sido de bendición para nuestras vidas. Nos saludamos el martes, primeramente Dios, que tengan un excelente fin de semana, que Dios les bendiga, un muy fuerte abrazo. Esto fue Sendas Antiguas.